Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección Matutina Santo y Café. Hoy es miércoles 23 de octubre. En el calendario litúrgico tradicional se celebra la fiesta de uno de mis santos favoritos, desafortunadamente poco conocido y con poca devoción en Italia. No es en absoluto conocido, pero en algunas partes de España, de la cultura hispánica, un poco más quizás. Estoy hablando de Santo María Claret, sacerdote y luego obispo español catalán, que en el siglo XIX vivió una existencia épica, heroica. Primero ven que en la imagen de obispo él tiene como una medalla de luz alrededor del corazón, porque tuvo un don místico único y singular, que él mismo cuenta cuando ya era anciano. Sus sacerdotes le pidieron que escribiera una autobiografía y él aceptó, y para dar gloria a Dios, también relató este detalle místico. Un día que celebraba la misa, al hacer la comunión, recibió el don de la inhabitación eucarística. Piensa, él, por revelación mariana, la Virgen le dijo que Jesús iba en su corazón, que esta hostia se quedaría allí para siempre. Entonces San Antonio María Claret tuvo el misterio de la conservación de la Eucaristía en su corazón. Su corazón se convirtió en un tabernáculo. Nuestro corazón lo habita Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Sin embargo, es una forma espiritual de decir que en realidad es este santo al que pertenezco. Particularmente devoto, Santo María Claret tuvo la gracia de una presencia sacramental de Jesús en su corazón. Es decir, en aquella ocasión ya era mayor la Santa Comunión y Jesús permaneció físicamente, sacramentalmente en su corazón, un enorme misterio. Él era un predicador extraordinario. Se definía así porque era un predicador locamente enamorado de la Virgen Inmaculada. Se llamaba la flecha ardiente de María. Piensen que fue capaz de reavivar la fe católica en un momento difícil entre liberalismo y modernismo, el periodo en el que se pasaba lentamente de los desarrollos avanzados del liberalismo a las primeras señales del modernismo, incluso en la Iglesia, y Santo María Claret se hizo cargo de ello. Esto lo convierte en un gigante, se convirtió en defensor de la tradición católica cuando ya los vientos modernistas comenzaban a soplar también en España, en el sur de España. Él iba a predicar por todas partes. Luego un día, ya que físicamente, aparte de que era un poco bajo de estatura, no tenía un físico de actor, como decíamos un poco ayer, siempre estaba enfermo, eso es. Un día, sin embargo, Gorno se enfermó gravemente. Es un episodio que me ha dejado una huella. He leído un volumen suyo porque él fundó una comunidad religiosa de sacerdotes y luego de monjas, la familia llamada Claret por su nombre, Claret que se llama misioneros. De esto entenderán por qué estoy enamorado. Misioneros del Corazón Inmaculado. De María, ¿qué título le ha dado a su obra? Misioneros y misioneras del Corazón Inmaculado de María. Se enferma porque predica, come poco, camina a pie. Estamos en el siglo XIX y no en la Edad Media. Dos hermanas de sangre en un país donde él va a predicar lo invitan a casa porque hay una de las dos que está en la cama enferma y lo manda a llamar el padre Claret, que le cuesta mantenerse en pie. Sin embargo, va porque sabían cuánto él era, digamos, sabían de su celo, ¿no? Y entonces esta hermana, en la cama, le dice, Padre, he esperado a que viniera usted. Le he pedido a Jesús que ofrezca mi vida por ella porque está en riesgo y aún puede hacer mucho bien. Sus enemigos quieren eliminarla porque ella es una luz para los demás. Piensa un poco, ella es una luz para los demás y por eso quieren deshacerse de ella. El diablo la odia. Así que ella, en un momento, se seca, se dice de las vías partes. Si usted me permite, ofrezco mi vida a Jesús por usted.
Entonces de inmediato se llamaba Padre Claret Antonio María. Y le dice a esta mujer, a esta joven mujer seducida, hija mía, pero si te lo ha dicho Jesús, te ha puesto a prueba. Si te lo ha dicho Jesús, ¿por qué vienes a pedirme permiso a mí? Y no, Padre, porque la obediencia santifica el gesto. La obediencia santifica el gesto. Aunque yo soy una mística y tengo este impulso, ella es ministra de Dios. En resumen, para hacerlo breve, él le dice que sí, ella dice que sí, y así en poco tiempo realmente sucede que esa joven ángel muere. Santo María Claret efectivamente se recupera y continúa su obra. Empieza de inmediato a fundar la familia de Santo María Claret. Luego, cuando hay aquellos que son innegociables para mí, lo siento, pero no puedo dejar de hablar de ello. Decía que él luego, de repente, funda esta primera comunidad de sacerdotes, de seminaristas que vivían en condiciones. Los inicios de una nueva comunidad sacerdotal de vida apostólica son siempre épicos, extraordinarios, inolvidables porque forjan. No tienen idea de cómo vivían estos jóvenes atraídos por su carisma. Pero mientras lo sigue, y finalmente 3 sacerdotes lo siguen, las calumnias en su contra, no les digo a qué niveles llegan. Somos pobres hombres igual. San Pablo dice, llevamos un tesoro en barro. ¿Cuántos santos no lo logran luego? Y él en un cierto momento los abandona, toma el barco y se va a Roma, porque quiere hacerse jesuita. Él ya no puede más, cambia de aires. Los abandona del todo, diría. No en el sentido humano del término, pero allí, como se dice, los deja en la estacada. Imaginen ustedes a estos seminaristas y a estos sacerdotes que descubren que se ha ido, pero ellos no se rinden. Ellos luego dijeron, como ahora les diré, podemos vivir su carisma, podemos vivir y oramos por este momento de debilidad. De todos modos, para resumir, mientras tanto en el barco arriesga su vida, porque el barco es el mismo estoico. Así es, corre el riesgo de hundirse. Él se pone a orar, ese San Francisco Javier lo hacen bajar. Llega a Roma y llama a la Casa General de los Jesuitas. Lo reciben, ya habían oído hablar de él, porque él ya era sacerdote. Entonces había cierta fama sobre su persona, pero también lo acompañaban las calumnias, las ofensas indescriptibles. Sin embargo, el superior de la Casa General de Roma de los jesuitas lo recibe con gusto. Esto no tiene tiempo de entrar que huele mal a Roma. Fiebre, sufrimientos, bronquitis, esas cosas. Y realmente no se recupera, no puede seguir el ritmo de la congregación, de la compañía de Jesús. Y después de un tiempo el superior lo llama y le dice, siéntese, padre, tengo que decirle algo importante. Seguramente el Señor no quiere que esté aquí. Ven, los superiores de antes es el Señor. No puede estar aquí, padre, está mal. Aquí porque no es su camino. Vaya y verá que estará mejor. Él obedece, regresa a España y se cura de nuevo. Siempre ha estado entre la vida y la enfermedad, San Antonio María Claret. Pero ahora llegamos a lo interesante, porque antes de irse, es contratado por Propaganda Fide, es decir, se pone a disposición como predicador apostólico, digamos así. Regresa a España y de nuevo el incendio apostólico, porque también hacía milagros en vida. Hizo milagros asombrosos en vida. En el siglo XIX, estamos hablando de no hace tanto, es más o menos contemporáneo, pero no se conocieron de San Juan Bosco. Y en un cierto momento hay un giro, porque luego él regresa. Recuerden, los seminaristas en su tiempo ya habían estudiado, estaban listos para la ordenación sacerdotal. Algunos sacerdotes habían abandonado, otros se habían quedado. La congregación está en pie. Ahora se necesita que el obispo apruebe las constituciones, que consagre a estos seminaristas que han terminado sus estudios como sacerdotes. Obispo que llegue.
Llega el obispo. ¿Saben cómo llega el obispo? El obispo es él, porque desde la Santa Sede no toman en cuenta las calumnias, hacen una investigación probablemente, según lo que he entendido, sin el conocimiento de Santo María Claret. Porque los papas de antes eran así. Cuando se hablaba mucho de uno, se consideraba posible que fuera lo que decía el Evangelio. Es decir, no puede permanecer oculta una luz bajo la mesa, dice Jesús. Entonces preguntaban al Santo Padre. El Santo Padre en ese momento era Pío IX. Pidió profundizar porque se habla mucho de este sacerdote. Entender qué. Investigación. Entonces el Papa inicia una investigación canónica sobre Antonio María Claret, de la cual sale completamente limpio. Hagámoslo obispo. Entonces le nombran obispo. Y en ese momento se siente tentado a no aceptar, pero los seminaristas lo golpeaban si no lo hacía. Lo tomo así, que siempre muy simpático, pero para él fue un gran sufrimiento. Aceptó y el Papa lo envía como nuncio apostólico, visitador apostólico, a la isla de Cuba. Aún no había aviones. Él va allí y no les digo cómo estaba la isla, que había sido evangelizada en 1500, pero después de 300 años estaba incluso peor de lo que estaba antes del anuncio cristiano. Los sacerdotes tenían concubinas. Casados con hijos, especulaban sobre el pueblo abandonado a sí mismo. Los bautismos ya no se celebraban. El cristianismo en el fondo era solo un proforma. El virrey de España, que evidentemente debía ser un devoto, también lo apoyó. La nominación, porque mientras tanto Santo María Claret, los santos nunca están de brazos cruzados, había ido a predicar en la isla. Piensen un poco en las Islas Canarias. ¿Y qué pasó? Que incluso allí, cuando llegó en el periodo que iba del sacerdocio al episcopado, predicó, convirtió a mucha gente, se hacía llamar la flecha ardiente de María, usaba la Eucaristía y la Virgen y convertía en el corazón el rosario. En Fátima, en la Basílica del Rosario, le han dedicado una estatua enorme. ¿Cristo? Hay dos santos representados en Fátima, en la Basílica del Rosario, el bello, Santo de Padre y Santo María Claret, porque apóstol del Rosario, que no sé por qué en Italia no es conocido, pero aún no he terminado algunos minutos de su épica existencia. Va a las Islas Canarias y yace en el primer atentado. Luego sabremos después que eran los masones. La masonería liberal modernista lo había observado y le hacía frente porque enfadados no habían logrado deslegitimarlo con las calumnias en sus repetidos intentos. De hecho, incluso habían conseguido el obispo, porque el Papa al final lo había nombrado obispo. Dos sicarios intentan contra su vida. Él escapa milagrosamente a este atentado. Recuerdo que fue un atentado con dinamita. De todos modos, no muere, no pasa nada en Santo María Claret. Luego arrestan a dos sicarios y los condenan a muerte. Él sufre, pide indulgencia, pide que se les ahorre la vida. No hay nada que hacer. Creo que los ahorcarán, si no recuerdo mal, en el mástil del barco. Pero él, porque lo leí hace varios años, la vida, pero me quedó grabada en mi dormitorio la foto de Santo María Claret y cada día lo invoco, cada día lo invoco. Y él, Santo María Claret, los perdona y quiere acompañarlos a la muerte, quiere que al menos se salven un año. Regresa a las Islas Canarias y parte a Still en fuga. Y también allí explota la llama mariana, explota la flecha ardiente de María, Santo María Claret. Por lo tanto, en poco tiempo la isla de Cuba, ven, esto es cierto, se habla mucho, pero un hombre enamorado de Dios puede convertirse en algo incalculable, siempre que no se detenga en el primer obstáculo. Porque esto lo hace España. ¿Te desanima? ¿Cuántos curas? Lo siento. Podrían salvar miles de almas si no se dejaran intimidar y desanimar por España, que apenas ve que alguien está le pone al obispo en contra, porque hay un sistema modernista masónico, le pone los periódicos en contra. He visto sacerdotes que parecen a punto de explotar y luego poco a poco se echan atrás. Es solo cuestión de tiempo.
Es en la isla de Cuba donde el obispo Santo María Claret hace lo increíble. La gente se convierte, etcétera, etcétera. Curas. Los sacerdotes no, porque tenían compañeras, disfrutaban de la vida, hacían de señores, y Santo María Claret los pone, como se dice en su cuadro, a hacer visitas pastorales, como debería ser el obispo, las visitas pastorales, la catequesis, la formación, el seminario. Luego hace venir a sus misioneros, en fin, una vida increíble. Un derig, Melaises, Señor, de vuelta al Evangelio y a Jesucristo, los sacerdotes, aquellos que refratan hecho. Los ha excomulgado y los ha sacado del orden sagrado, y aquellos que en cambio aceptaron sus leyes, que eran las leyes de la Iglesia, es decir, el celibato, la vida moderada, Él los dejó donde estaban, y sobre todo inició una campaña de formación de nuevos sacerdotes. En fin, para hacerlo breve, en un cierto momento llega la venganza, la decisiva. Y ya hace algunos años que él está en la isla en Roma, llega la noticia de su, digamos, obra, y aquí está el giro decisivo de su vida. Un hombre contratado tanto por los masones de Europa como por los sacerdotes descontentos con su trabajo, se acerca devotamente para besarle el sagrado anillo de la mano derecha. Santo María Claret hace como si fuera a darle la mano. Él saca inmediatamente una navaja, un puñal, un arma, y lo hiere con una navaja. Prácticamente le abre la garganta, toda la garganta. De hecho, a partir de ese momento será reconocido como el obispo herido, porque luego irá al Concilio Vaticano I, como veremos ahora, y fue un golpe tremendo. Luego también lo golpeó en el brazo, estuvo a punto de morir por desangrado, ante todo. Y luego a posibles trombosis, embolias, el cuello desgarrado. Y en cambio, mientras tanto, ese lo eliminan de inmediato, y en cambio él se salva. Y para resumir, se queda un tiempo, pero luego no se recupera bien, y entonces es invitado por la Corte Real Española a regresar a España, y aquí es nombrado capellán de la Corte. Obispo capellán, padre espiritual de la Reina de España. Ahora les digo algo que, así, imaginen cómo alguien como yo encuentra hermosa una vida como esta. Monótono. Y luego imaginen, ahora es lo que les voy a decir. Ustedes pueden imaginar cómo debería ser la Corte de España, como todas las cortes, por mucho que haya que hacer. La Corte de España siempre fue una corte tal cual. Una corte que era, es decir, siempre hay en la corte hipocresía, corrupción, inmoralidad. Es inútil jugar a las escondidas, rodearlo. Eso está ahí. Y Santo María Claret, cuando llega, llamado por la reina Isabel, que lo pide al Papa Pío IX, el Papa Pío IX lo sabe, ha sabido que había sido atentado, que no estaba bien, lo hace regresar y lo confía como padre espiritual capellán de la corte a la reina Isabel. ¿Quieres ver que esto en poco tiempo estaba arriesgándose a transformar la corte real en un monasterio? Muchos comenzaban a cambiar su estilo de vida, se reformaban las costumbres, etcétera, etcétera. Y así también los enemigos, en fin. Toda su vida fue desde joven perseguido San Antonio María Claret, porque no podemos tener una idea clara, pero tenía una predicación efectiva. El rey permitió también para deshacerse un poco de él, porque ya no podía más, al ver que su esposa se había convertido en monja, que pudiera predicar en las iglesias más importantes de Madrid. Tío, venían de toda Aragón, de Castilla, para escuchar al obispo santo, que tenía, por cierto, perdió un poco el vigor de la voz a causa del corte, pero ese corte era, como diría San Pablo, un signo de gloria, un orgullo del anuncio del Evangelio. Se le trata mal incluso dentro de la corte real, se habla mal de él, y es en ese periodo cuando recibe este don de la permanencia de Jesús en su corazón, la permanencia eucarística. Los seminarios en ese tiempo eran los futuros sacerdotes, sabiendo que tenían para ellos
un padre santo, les impusieron escribir la autobiografía diciendo: Padre, le rogamos que no pierda lo que el Señor ha podido operar en su vida y que nunca ha contado. Tenían razón porque él, solo por escrito y no en voz alta, sintió la necesidad de relatar este episodio de la inhabitación eucarística, que es un hecho único, único. Es decir, la Eucaristía se detuvo en su corazón. Su corazón era un tabernáculo eucarístico físico. Como se habla de la posibilidad de trasladarlo, él hace una de las muchas profecías que luego se cumplirán, es decir, que la corte real sufriría el castigo de Dios, y así fue. Porque como saben, en 1868, Isabel es desterrada del trono y se ve obligada a refugiarse en París, y el Monseñor Claret la acompaña. Se crea una relación, diría, singular. Pienso que hay algo raro entre la reina Isabel y Claret, el santo Antonio María Claret. La reina Isabel tomó muchas decisiones iluminada, y fueron los primeros intentos que él había estado llevando a cabo durante años, primero como sacerdote y luego como obispo, para frenar el liberalismo, el modernismo y esas cosas. Luego llevará a España, como saben, a un choque político entre derecha e izquierda, guerra civil, etc. Se convoca el Concilio Vaticano I por Pío IX y Monseñor Antonio María Claret va. Para hacerla breve, ustedes saben que en el concilio se decidió el dogma de la infalibilidad del Papa, pero había obispos, sobre todo de aire belga, francés, alemán, que no estaban muy de acuerdo con la aprobación de este dogma. Y hubo un momento de confusión, como dicen los textos de historia. En un cierto punto toma la palabra, pero extrañamente los historiadores no lo cuentan. Parece que cuando deben acreditar la solución a través de los santos, los historiadores sienten una especie de pudor liberal modernista. No cuentan estas cosas. Si van a leer el Jedin u otros, no lo cuentan, pero es un hecho, como ahora les diré. Y es que gracias. Cuando parecía que no se iba a sacar nada, este pequeño obispo, tratado también un poco así, con la garganta toda cortada, pide tomar la palabra. Lo hace en el concilio. Todo lo escuchan. Hace un discurso a favor de la infalibilidad papal, por lo que todos se preguntaron quién era este pequeño obispo que hablaba así. It says just to the bishops present at the council that he bore that wound for having announced the gospel. Y así termina el concilio de mala manera, como saben, y él no puede esperar a regresar a España, está cansado. Ahora entiende que finalmente llega el llamado del cielo, no ve la hora de volver a Cataluña para abrazar a sus sacerdotes, su congregación, etc. Pero en Roma le llega la noticia de que los revolucionarios, los moderados, etc., lo han introducido. Lo han señalado y han organizado un atentado físico para eliminarlo. No quieren que regrese a España. Así que se ve obligado a detenerse en la frontera entre Francia y España, donde luego será golpeado por un ictus y morirá. Fue beatificado en 1934 por Pío XI, así que bastante pronto porque realizó grandes milagros y canonizado el 8 de mayo. Fiesta de la Virgen del Rosario, 1950 por el Papa Pío XII, quien así habló de él: modesto en apariencia, era de baja estatura, pero capaz de imponer respeto incluso a los grandes de la tierra, fuerte de carácter, pero con la suave dulzura de quien conoce el freno de la austeridad y la penitencia, siempre en la presencia de Dios. Incluso en medio de una prodigiosa actividad exterior, hemos visto en síntesis, calumniado y admirado el destino de los santos. Él está aquí, dice Simeón el Viejo a la Madonna sobre el Hijo, para la ruina y la salvación de muchos, signo de contradicción. El Papa Pío XII dice de Santo María Claret: calumniado y sin embargo admirado, celebrado y sin embargo ferozmente perseguido. Y entre tantas maravillas, miren cómo concluye el Papa. Pío XII, al convertirse en santo, qué luz suave, que ilumina toda su devoción a la Virgen, al Padre de Dios. Aquí esta es la flecha ardiente de la que hoy queríamos hablar.
Noticia, Santo María Claret, invito a todo el pequeño resto a rezar por nosotros, los sacerdotes del sodalicio sacerdotal mariano, en esta fase tan convulsa donde, como decía anoche, la catequesis sobre el martes bélico me parece muy interesante. Anoche la encontrarán disponible en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra si no la pudieron seguir. A propósito de la gran prueba de la seducción final, es bastante increíble lo que está sucediendo, porque se apela a las emociones y me lo acreditan a mí. Yo traigo los contenidos, he pedido confrontaciones, nada, y luego hay gente que se va, no se entiende bien por qué. Pero disculpen, estas cosas que ustedes ahora están siguiendo, nosotros somos quienes las hemos anunciado con claridad desde hace años. ¿Por qué ahora se van? ¿Cuál es el motivo por el que se van? Porque lo han dicho los dos que esto es una secta. Y de repente entonces vienen a decirte que tu madre es una... Y tú, sí, tienes razón. No sé yo. Sabes, tu padre es un cornudo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Podría ser cierto, pero es tu padre. Y luego también cuando verificas antes. No sé, vienen a decir Don Minutella es... Ah, sí, es cierto. Van a las redes a contarlo. Increíble. La catequesis de anoche es interesante para entender por qué siempre está disponible. Luego les recuerdo que hoy es miércoles, así que esta noche a las 9. Hay la catequesis de Fra Celestino sobre el miércoles bíblico. Creo que comentará la 22ª o 23ª. A Cristo ya el domingo, porque luego está el Puente de Muertos. Aquí entonces es imperdible solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Vaya, conclusión de alguna manera del año litúrgico, un parteaguas podríamos decir. Es de todos modos una solemnidad decisiva, importante, establecida por el Papa Pío X, si no recuerdo mal. Esta noche no nos perdemos el episodio de Fra Celestino. Nos estamos preparando para una serie de etapas muy importantes. Les recuerdo las más próximas. Primero, el próximo sábado 26 de octubre, en 3 días, estaremos en Servigliano del Friuli. Para todos aquellos que creen que Don Minutella no es un cerdo y no es un bastardo, disculpen si repito estas frases, pero me han dolido. Se me han metido dentro como si fueran cuchillos. Peores que la herida que sufrió Antonio María Claret. Les digo porque lo sepan, no llevaré heridas físicas hasta la muerte, pero las internas son devastadoras. No encuentro bonito a la luz de una divergencia, a pesar de que le pedí al Padre un enfrentamiento, y sin embargo aparezco yo como el que no quiere confrontarse. Creo que no es bonito del otro lado usar palabras como cerdo, bastardo, infame. Se lo ofrezco al Señor. Entonces, para aquellos que aún no creen, que no se dejen atrapar por esta campaña difamatoria, mucho más intensa que la de Santo María Claret, los espero en Friuli, en Servignano, el próximo sábado a las 4:30 de la tarde. El domingo estaremos en Graz, en Austria, con el padre Johannes Fra Celestino, siempre por la tarde, para un bonito encuentro, un hermoso momento de oración con la celebración eucarística. Nos preparamos para el Puente de los Muertos. He valorado mucho en el video, como saben, el 2 de noviembre, porque en la conmemoración de los fieles difuntos estaremos en Verona, en el Hotel Montresor, en Bussolengo. No falten a esta cita a las 4:30. Ya desde ahora pueden solicitar el sufragio de sus seres queridos fallecidos, llamando a la Secretaría de Radio Domina Nostra. Llevarán las fotos de sus seres queridos fallecidos, les daremos una vela que llevarán a casa. Será un momento de gracia, de oración, de sufragio por todo el pequeño resto que vendrá a Verona. Y luego el 1 de noviembre, el día anterior, el viernes 1 de noviembre, no es para descuidar, no es para descuidar. Estaremos en Trento. No se sabe si alguien celebrará, que aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo públicamente, con los fieles que si acaso entienden que lo aceptan y lo piden. Estamos en Trento a las 4. Por este momento de gracia, en el Hotel Sporting a las 16:30. Como se dijo el sábado en Verona, la conversión de las vacaciones de los difuntos, y el domingo 3 de noviembre estaremos en el Auditorio Grassi, en Bérgamo. Aquí estos son los próximos compromisos, pero empecemos a recordar rapidísimamente los otros, velocísimamente, luego los atenderemos mejor. El sábado 9 de noviembre estaremos en Pescara, el domingo 10 de noviembre, como hemos dicho, en Cassino.
Hay un autobús todavía disponible. Apúrense a inscribirse. Vengan, hagamos la unión, veámonos, los del pequeño resto, mostremos de querernos y de seguir adelante unidos. También estará don Enrico. El autobús es gratuito. Llamen a la referente regional del Lacio o a la Secretaría de Radio Domina Nuestra para poder participar gratuitamente en el encuentro, viniendo con el autobús desde Roma y luego llevando a cada uno de ustedes de regreso a Roma. Y luego me gustaría recordar que el viernes 15 de noviembre seré invitado en Nápoles en la editorial Guida. Pero ¿cómo está escrito esto? Via Vignano, de todos modos, en Nápoles, para presentar el libro Iglesia, ¿a dónde vas?, en un simposio cultural, es el domingo 17 de noviembre en Bari. Les recuerdo que el padre Ioannes del 5 al 10 de noviembre estará en Cerdeña y también don Ramón. Bien, vamos al episodio de hoy, en estos 10 minutos aproximadamente, que pueden ser suficientes. El título que he pensado hoy es Mientras avanza el sínodo, el amor antidivino de Bergoglio y de la Iglesia. El sínodo avanza, se está discutiendo mucho sobre la falta de atención hacia las mujeres. Hay un poco de decepción porque Bergoglio ha dicho que no es el momento de ordenarlas como diaconisas, pero ciertamente ha dicho Fernández, al hacer un documento, que es necesario prestar atención a las mujeres porque están discriminadas. Es siempre el mistribillo. Aquí los homosexuales son discriminados, entonces confianza suplicante, ¿no? Los divorciados y los vueltos a casar son divorciados, son discriminados, y entonces Amoris Laetitia, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es esa, porque ha habido más de uno que me lo ha escrito. Así que hoy quiero subrayar la verdad sobre esto, que el Papa Francisco, el Cardenal Fernández, de todos modos su iglesia falsa está impulsada por el amor. Eres tú, don Minutella, quien eres odioso. Tú con tus hermanos y con todos los que no aceptan esta apertura. ¿Por qué no aceptas la apertura, don Minutella? Papa Francisco va a los últimos. Es el amor lo que lo impulsa. La caridad de Cristo nos urge, lo que lo lleva a ir hacia los demás, Sochi. Estos periodistas, ¿cómo se rinden porque no rezan? Cuando escribí Iglesia, ¿a dónde vas?, y hablaba de Antonio Sochi, nunca, pero nunca, habría imaginado la postilla que está sucediendo. No lo imaginé. Antonio Sochi dijo que el Papa Francisco es el Papa del amor. ¿Por qué? La Iglesia finalmente atiende esas realidades antes ignoradas. Atención al engaño. ¿Cuáles son estas realidades que hasta ahora habían estado excluidas y que oficialmente, nada menos que con 2 documentos ahora se consideran integradas? Son los divorciados vueltos a casar. Así que los concubinos, perdón si se usa la palabra mágica, y los homosexuales pueden ahora, porque hay un papa que en comparación con los papas anteriores que eran malos modelos, son unos traviesos. Eran papas malos y traviesos. Llega el Papa Francisco, el Papa de la Misericordia, el Papa de la Bondad y el Papa del Amor, impulsado por el amor de Dios, porque es el amor de Dios lo que lo impulsa. Ahora veremos quién es Dios. Este amor ha llevado al Papa Francisco a escribir Amoris Laetitia. No es que detrás haya una maniobra masónica de destrucción de la Iglesia, no. Es el amor de Dios lo que impulsa. Miren cuán astutos y refinados son. Y, por supuesto, con el apoyo de los medios. Es el amor de Dios que impulsa al Papa de la Misericordia, del perdón, que al mismo tiempo señala y golpea a quienes no se ajustan a su estilo. Y así tal vez el Papa que integra a los excluidos de ayer crea nuevos excluidos. Luego vendrá otro papa que nos recogerá y excluirá a los demás. No sé, esto es un torbellino. El Papa Francisco hace todo esto porque ama a Dios y por lo tanto ama a esta gente que no se siente amada por Dios. Hasta aquí la narración, como ven, es simplemente asombrosa.
Lástima que no sea y lo demostraré. El título es El amor antidivino. Hay un amor, pero es antidivino. ¿Por qué antidivino? Porque cuando Bergoglio autoriza la comunión a los divorciados y vueltos a casar, dejándolos en su condición de pecado objetivo, cuando Bergoglio dice que sí con la firma suscrita en la Declaración Confianza Supplicans de diciembre de 2023 a la bendición de las parejas homosexuales, permitiendo así que esta bendición de Dios alcance a personas en pecado mortal, no es amor divino. Porque Dios no se contradice a sí mismo, porque la ley de Dios no es otra cosa que su agape. La ley, el nomos, no choca con la agape. Agape, ley en el ámbito trinitario, no están en oposición. No es que este amor de Dios, porque es imponente, excedente, katagliuperoken, anomos, no está desprovisto de la ley. No es que sea desordenado, no es que sea desarmónico el amor de Dios. El amor de Dios, aunque Catagliuperoquen supera toda previsión humana, alcanza al pecador, llega al distante, llega al excluido, llega a quien se siente discriminado. Es sin embargo un amor que impone reglas. No es amor de Dios, es antidivino. Y llevamos un ejemplo. Hoy tengo aquí conmigo el texto de Juan capítulo 8, muy conocido que leemos. Jesús fue al Monte de los Olivos, capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Pero al amanecer volvió al templo, y toda la gente se acercaba a él, y él, sentado, los enseñaba. Entonces los escribas fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio, le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ahora Moisés en la ley nos ha ordenado apedrear a mujeres como esta. ¿Qué dices? Esto decían para ponerlo a prueba y para tener a quien acusar. Jesús agachado escribió en tierra. Y como insistían en interrogarlo, levantó la cabeza y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y él de nuevo escribía en el suelo. Pero esos unitoxiosos se fueron uno a uno, empezando por los ancianos. Los versículos 9 y 11 son decisivos. Solo Jesús quedó con la mujer allí en medio. Entonces Jesús se levantó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? Nadie te descomortó. Último versículo. Y ella respondió, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. ¿Aquí se detiene? La Iglesia Bergogliana, el Sínodo, el Papa Francisco, Amoris Laetitia, Filincia Supplicans, porque hasta este momento, efectivamente, es un Jesús Bergoglio. Si el texto se hubiera detenido aquí, lamento decirlo, tendríamos motivos para reflexionar. Y naturalmente, lo mío es una provocación, porque el Espíritu Santo le pidió a Juan, entre otras cosas, parecería, estoy convencido de esto, que se llame este bloque errático por los exegetas, es decir, que era una perla que se estaba perdiendo. Como Giovanni fue el último en escribir el Evangelio, Lucano lo estaba escribiendo, pero se lo olvidó o lo omitió. Era el riesgo de que esto, como tantos otros episodios, Giovanni consideró que no podía ser olvidado. Pero el estilo literario, los sujetos están todos convencidos, yo también lo creo, que este texto no es de Giovanni. Giovanni está Esto es Lucano como texto, la misericordia, la salvación, no es típicamente giovaneo, lo llaman bloque errático, pero es muy bonito allí. Entonces, si el texto se hubiera detenido solo en ni yo te condeno, es una provocación de mi parte, pero tendríamos motivo para reflexionar que, como me escribió mi profesor en una respuesta adicional a las cosas incontrovertibles que he escrito porque cité el Evangelio, pero este es el amor. El amor debe reinar entre nosotros. El amor con esta vaga idea del amor. Los masones y los modernistas avanzan en la obra de destrucción de la fe cristiana porque el amor no va en contra de los mandamientos. No es que haya un amor que contradiga los mandamientos. Es decir, el amor que lleva al Papa Francisco a acoger a los homosexuales es loable cuando no contradice la ley de Dios. Porque si el amor contradice la ley de Dios, no es amor divino, es amor antidivino.
No sé si logré explicar. Miren a qué texto concluye. Vuelvo a leer el versículo 11. Y ahora respondió, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vers, que demuestra que Jesús nunca será Bergoglio. Jesús va más allá que los modernistas. Jesús es el más moderno. Esta idea de un Jesús superado, de un Jesús arqueológico, de un Jesús que no está a la altura de los tiempos, de un Jesús que necesita ser revisitado para nuestros tiempos, es un eslogan satánico, diabólico, anticristiano. Jesús es más moderno que nosotros. Cuando lleguen las naves espaciales y nosotros nos moveremos de Palermo a Roma solos con el helicóptero en los pies, Jesús habrá estado aún más adelante que nosotros con su evangelio, porque pasarán el cielo y la tierra, por lo que el modernismo no tiene razón de existir. No existe el modernismo porque no hay necesidad de modernizar el evangelio. El evangelio es siempre más moderno que todos los tiempos, que los eones que vienen. Qué hermosa es esta cosa. Ni siquiera yo te cuento, vamos. Quiero decir, va significa ahora se abre para ti un camino. Es el camino de la salvación, es el camino de la misericordia, es el camino del perdón, es el camino de la conversión, es el camino de la reconciliación. Recórrelo. Y de ahora en adelante, no peques más. Como pueden ver, en este fragmento queda muy claro el reproche que merece la falsa iglesia. Y es falsa. Sobre la iglesia que en este momento está llevando a los últimos banderines a marcharse. Escríbanlo, bandieruoli, escríbanlo. Con el santo Don Minutella, bastardo y cerdo, añade también esto. Banderas que son, al primer flautista que les llega, se dan la vuelta. Está bien, vayan, pero antes vuélvanse a devorarme. No le den las perlas a los cerdos, dice nuestro Señor. ¿Quién sabe quiénes son realmente los cerdos? ¿Quién sabe quién es realmente el cerdo, Don Minutella o estos otros? Lo descubriremos solo viviendo, de todos modos, ahora un poco. Ve, y de ahora en adelante, la policía omite este último llamado. Mantiene a los homosexuales en una situación de pecado y los abre a la bendición de Dios. Tiene a los concubinos en la situación de pecado y los abre a la comunión. Esto es muy grave, porque se da la idea de una caritas dei, de un agape tu, de un amor de Dios que de alguna manera contradiga su propia ley, como si Dios se contradijera. Este es un serio problema de antinomia lógica que al padre Faraday y a esos banderilleros se les escapa cuando dice que esa es la Iglesia Católica. Si fuera la Iglesia Católica, habría habido una rebelión masiva, porque está el Espíritu Santo. La Iglesia de España aprueba esto. La fuerza Iglesia Satan. A partir de ahora no peques más, contradice al Papa Francisco que le dice a Vladimir Luxuria, no te preocupes, sigue tu camino, Dios está contigo. Sí, Dios está, pero conviértete. No tiene sentido que en los funerales cada vez ella vaya a comulgar. Si luego, no porque atención, bien atención, no porque sea Vladimir Luxuria, sino porque vive una condición que objetivamente contradice la ley de Dios. Y no lo sé, es un asunto suyo. La cautividad puede ser que viva una vida casta, no es que se deba excluir. Pero si no es así como parece, no puede acercarse a la Eucaristía. Y entonces, en cambio, el Papa Francisco es el nuevo Jesús, es el nuevo Mesías, es Luxuria, es la nueva adúltera a la que el Papa Francisco se refería. No le dice que no peques más, cambia. No, le dice disfruta de la existencia porque Dios está contigo. Ustedes entienden que estamos ante un amor antinivino, de embrollo de la falsa iglesia que contradice antinómicamente la verdad cristiana. Y aquí les digo que estas cosas contradicen. Yo quizás no tuve, lamentablemente, la especialidad porque no esperaba ser devorado así, para precisar que todas estas cosas, pero pronto se las mostraré, están contradichas. Prohibidas también por el Código de Derecho Canónico. ¿Cómo se plantea el camino único canónico a seguir cuando ya se contradice abiertamente? Quisieras saberlo. Saber, es decir, el Código de Derecho Canónico dice que está prohibido a los bautizados contraer nuevos contratos matrimoniales dejando el anterior.
Se incurre en excomunión. ¿Cómo hacemos? Es un solo ejemplo. Pero también los demás, esta vez buscando, encontré que hay referencias implícitas. Por ejemplo, las personas homosexuales que viven una relación sexual con un compañero, etc. El Código de Derecho Canónico, que es nomos, ley, no puede contradecir la caridad de Dios. Y en cambio, en este momento tenemos esta antinomia que es un cierre para hoy. Estoy hablando un poco difícil, pero ¿qué quieren que haga? Siempre uso la barriga, hago discursos emotivos, han llegado y ahora están aquellos que saben hablar bien. Y en cambio, Don Minutela es solo así, aproximado. Pero todos están aliados, como dijo de Matei, son groseros, yo no sé hablar bien. Así que la antinomia está en un nivel doble. Y el segundo es peor que el primero. El primer nivel es el bergogliano. Y es la falsa iglesia por la que contrapone esta antinomia la caris toutou, a la nomos, a la ley de Dios, por lo que se daría la idea vaga de un amor misericordioso de Dios en detrimento de los mandamientos. Y esto es imposible. Pero la segunda antinomia es aún peor. Es decir, se daría una aplicación de la ley canónica independientemente del estatus dogmático teológico asumido por este cuerpo, que ya no está representado solo por Bergoglio, sino por todos aquellos que dicen estar en unión con él. Entonces, alguien que va a misa en unión con el llamado Papa Francisco, como dice el último flautista que la misa es válida, en realidad está cometiendo ante sí mismo y su propia conciencia un acto espiritualmente antinómico. Porque se dice que no están de acuerdo en que Bergoglio es el Papa, pero van a misa en unión con él porque necesitan la Eucaristía. Pero ¿por qué se da la Eucaristía independientemente de la ley de Dios? ¿O hay una ley que contradice la ley en algún momento? Nomos, ¿quién es nomos y quién antinomos? Ahora en esta última situación, hay un nomos y un antinomos. Esta última situación de esta guerra civil, como la han llamado los enemigos, que repito, si Sionsi y el padre Faré hubieran estado más dispuestos a un diálogo previo, no habrían dado esta satisfacción a todos nuestros adversarios. Peor para ellos, yo no me acredito y no me responsabilizo de nada, solo lo estoy gestionando con los hermanos. Es una situación que nos ha caído encima, inesperada, increíble, porque de donde parecía que todo se repetía al pie de la letra. Lo que durante años hemos dicho, en cambio, luego descubrimos que es exactamente lo opuesto. Los puntos expresados son una contradicción continua de lo que hemos dicho. Hay que decir dónde está el nomos y dónde el antinomios. Hay una antinomia que debe resolverse lo antes posible, porque cuando se dice que el Código de Derecho Canónico debe salvar a la Iglesia, uno se pregunta, ¿cuál Iglesia? La misma Iglesia que ya va en contra del mismo derecho canónico. Entre Celestino, personalmente creo, no sé en base a qué sugerencias suyas, pero me parece que ayer cuando lo dijo, el tema pasó, pero dada la situación actual que hay, me impactó mucho, esa frase se me quedó dentro. Desde ayer estoy reflexionando que no habría disponibilidad para un próximo cónclave. Y efectivamente, él tiene razón, lo admiro por esperar siempre más del Padre Eterno, porque efectivamente se podría esperar que el Padre Eterno no lo permita, que haya de nuevo una puesta en escena. Pienso que sería un hecho excepcional. Pseudo-cónclaves uno detrás del otro. Aunque pasen los años, me parece que nunca ha sucedido así. La Iglesia es regulará. ¿Dónde está la autorregulación? ¿Cánones así existen? ¿Y por qué no lo han asumido los cardenales? ¿A qué están esperando? ¿Cuál es la expectativa? ¿Bergoglio muere? Porque la Iglesia ya ha cambiado. No es la Iglesia Católica, porque si va contra el Evangelio, y hoy lo demostré, no puede ser la Iglesia Católica. Bene, miei cari, vi ricordo questa sera alle ore 21 il mercoledì biblico di Fra Celestino. Condividete, condividete, condividete. Aspettiamo i fedeli del Friuli sabato prossimo 26 ottobre a Cervignano e domenica a Graz siamo con il piccolissimo Resta Austriaco e ancora vi ricordo i due appuntamenti importanti di Verona 2 novembre e di Cassino il 10 novembre. Ci sono i pullman disponibili da Roma, affrettatevi a iscrivervi prima che sia Antes de que troppo sea tardi, demasiado tarde, fatelo in questi háganlo en giorni estos días, e poi y piano luego piano poco a tutti gli altri poco se les appuntamenti informará saranno sobre messi in todas las ordine. demás citas.